Muy buenas tardes. Tal como lo habló el doctor Paul Camperos, Laboratorios Megalab en este momento le da la bienvenida a este seminario impartido con el doctor Paul Camperos llamado La pandemia pasa y la obesidad queda. Le recordamos que Laboratorios Megalab y su producto Orly Diet o Orly Diet le da la bienvenida a este seminario a todos los médicos conectados. Hasta el momento tenemos 182 médicos conectados. Bienvenidos a todos. Esperamos se sigan uniendo muchos más especialistas. El doctor Paul Campero, el cual nos va a hablar de un tema que a todos muchas veces nos preocupa y también nos ocupa, que el doctor nos va a ayudar a ese tema de ocuparnos sobre la obesidad, ¿ok? El doctor Paul Campero es un médico internista, es médico internista neuroendocrinólogo, ¿ok? El doctor tiene una trayectoria muy interesante, el cual le voy a describir en este momento. Es coordinador docente del servicio de endocrinología de Centro Médico Docente La Trinidad. Es director clínico de tumores de hipófisis, clínica de diabetes y metabolismo. Tiene un programa de educación y tecnología en diabetes en Centro Docente Médico La Trinidad. Es presidente actual de la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad, ABESO. Doctor, bienvenido. Gracias por compartir sus conocimientos con ahorita 188 médicos conectados. Le damos las gracias por esa gran labor que estamos haciendo de seguir con el entrenamiento continuo, la capacitación continua a todos los médicos interesados en estos temas. Le damos la bienvenida, doctor, y le damos el pase para su conferencia. Gracias. Ok, feliz tarde a todos. Hoy vamos a hablar de obesidad en este contexto, con esta conferencia que se titula La pandemia pasa, la obesidad queda. Ahí está mi declaración de conflictos de interés. Y lo vamos a dividir en tres partes: obesidad y COVID, obesidad y atención primaria de salud, y obesidad y tratamiento farmacológico. Comencemos con la primera parte de obesidad y COVID. Ya tenemos suficiente evidencia que en los pacientes con obesidad que coincidan con infección con COVID-19 hay mayor probabilidad de complicación e inclusive posibilidad de requerimientos de ventilación mecánica y muertes. En el contexto de las evaluaciones de la Organización Mundial de la Salud para el 2016, se calcula que el 39% de la población mundial tiene sobrepeso y 13% obesidad. Y en infección por COVID-19, los pacientes con hipertensión, diabetes y obesidad hacen formas más severas. Y eso ya se había descrito para infecciones respiratorias bacterianas y virales, especialmente las que cursan con síndrome respiratorio agudo severo por influencia y por otros coronavirus que ya eran conocidos. La evidencia actual, sobre todo de los estudios chinos, nos dice que los principales factores que dan riesgo de mortalidad en infección por COVID son mayor edad, sobre todo el segmento por encima de los 75 años, el sexo masculino, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular en general. Luego viene importantemente la obesidad y por último la diabetes. Esto todo descubierto a través de análisis de regresión. La mortalidad en el grupo con infección por COVID y obesidad ronda el 18%, y este dato es similar en China, pero viene del Hospital Langone de Nueva York. Y se han formulado varias propuestas para explicar este aumento de mortalidad en pacientes obesos con infección por COVID. Y se concluyen tres mecanismos principales: un mecanismo inflamatorio,
una función pulmonar deficiente y una reacción inmune disfuncional. Nosotros en ABESO, en conjunto con la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, redactamos un documento que se titula Guía de Recomendaciones para Pacientes con Obesidad, Sobrepeso en Confinamiento o Enfermedad por SARS-CoV-2 COVID-19, liderado por la doctora Brakovich, con la vicepresidenta de ABESO, Dora Millar, y otros destacados expertos en obesidad a nivel nacional. Y voy a hacer un breve resumen del documento que pueden accesar, algunos ya lo saben, a través de la página de SBEN en línea. El 60% de la población en Latinoamérica presenta sobrepeso y obesidad. Los resultados de un estudio hecho en 57 hospitales en Francia, lo que le da bastante fortaleza, llamado el estudio Coronado, encontró que el sobrepeso y la obesidad es un factor independiente de severidad en cuadros respiratorios que terminan en muerte por infección por COVID, que es similar a lo que se consiguió en estudios de otras latitudes. Además, ya sabemos que la preexistencia de obesidad en cuanto a la función pulmonar, sobre todo la obesidad abdominal, va a producir disfunción respiratoria y se van a alterar múltiples mecanismos de la respiración, principalmente mayor resistencia de la vía aérea, deterioro del intercambio gaseoso, bajo volumen pulmonar y disminución de la fuerza muscular. Estos pacientes por esto van a estar predispuestos a una neumonía asociada a hipoventilación, hipertensión pulmonar y estrés cardíaco. Nosotros, en base a la evidencia, hicimos unas recomendaciones y fueron, en resumen, evitar el picoteo entre comidas y merienda, comprar frutas y verduras de temporada, comprar carnes magras, evitar todo tipo de alimentos procesados, especialmente los líquidos, consultar vía telemedicina a los especialistas, especialmente los especialistas en nutrición, para asesoría y supervisión de sus planes ya indicados, al menos una vez o más al mes, dependiendo de cada paciente. Y una de las cosas novedosas es los nuevos programas de recaídas de peso o reprogramar las citas perdidas. Los pacientes que ya tenían dietas prescritas por sus nutricionistas o sus médicos especialistas en obesidad, nutrólogos, debían de mantenerlas y buscar asesoría por telemedicina con el médico, y en general se va a recomendar esas dietas hipocalóricas que rondan de 1500 a 1800 kilocalorías por día para varones y 1200 a 1500 kilocalorías día para mujeres, buscando en general un déficit de 500 a 750 kilocalorías día. En los pacientes que deciden iniciar dietas de muy bajas calorías, algunas de estas pueden ser cetogénicas, o cursos breves de dietas líquidas, o alimentación de tiempo restringido, o ayuno intermitente, recordar que si se va a hacer de forma independiente y tratando de reforzar que sea guiado por un especialista, estas deben de limitarse a 3 meses, ya que el uso prolongado de este tipo de cambios en la alimentación nos pone en riesgo de hipoglicemia, trastornos hidroelectrolíticos, riesgo por atracones en el momento posterior a ese ayuno o a esa limitación de la alimentación, y siempre buscar asesoría nutricional y psicológica. En ejercicio hicimos múltiples recomendaciones, pero yo lo estoy resumiendo en seguir un programa estructurado con las cosas que tenemos disponibles, sobre todo en los momentos de confinamiento, ya que estamos en variaciones en cuanto a desescalada y confinamiento. Hicimos un inserto de los pacientes que estaban en preparación para cirugía bariátrica, y hay que recordar que la cirugía bariátrica es una cirugía electiva, con lo cual en momentos de alta prevalencia de enfermedad
considerar retrasar estos procedimientos y si se van a hacer, hacerlos con las máximas medidas de protección, tanto para el personal sanitario como para el paciente. Considerar la farmacoterapia en la espera, enfocado sobre todo si hay comorbilidades como diabetes en el control metabólico, y en los pacientes que ya habían sido operados de cirugía bariátrica y que entraron en esta fase de tiempo de pandemia, control por telemedicina y vigilar sobre todo los déficits de vitaminas. Al final hicimos unas recomendaciones generales sobre hacer campañas informativas en el sobrepeso y obesidad y el contexto de la infección por COVID, y que los pacientes traten de buscar, y la población general, programas que nos permitan cambiar la vida, el estilo de comer y tratar de incorporarse a diferentes formas de tratamientos. También a nivel grande o macro, crear y sugerir políticas de salud pública para disminuir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población, sobre todo buscando acuerdos con la industria alimenticia para disminuir el contenido de grasa, de azúcar y de sal y de procesamiento en los alimentos, y preferir comidas más sanas con menos procesamiento que tengan mayor valor nutricional, y fomentar la práctica de actividades físicas de forma periódica. Todo este conjunto de medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento de la obesidad deben ser abordados durante la fase de pandemia y también en la fase posterior a la pandemia. La segunda parte de esta conferencia va sobre un documento que se realizó a petición del Ministerio de Salud sobre obesidad y diabetes en atención primaria. Este manual se elaboró en septiembre y de aquí quise extraer conceptos básicos y útiles de manejo de obesidad a nivel de todos los médicos y personal sanitario involucrado en el manejo de esta patología. Recordemos que la obesidad se define como una enfermedad crónica compleja que puede ser recurrente, que tiene múltiples causas y que en general se trata de una acumulación de grasa corporal, con la estratificación de cuando hablamos de sobrepeso, un índice de masa corporal por encima de 25 y menor o igual a 29.9 kilogramos por metro cuadrado, y obesidad cuando hablamos de un índice de masa corporal por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado. Y cuando hablamos ya propiamente de sobrepeso y obesidad, recordar la obesidad grado 2, cuando el índice de masa corporal nos da más de 30 kilogramos por metro cuadrado, pero menos de 34.9, y obesidad grado 3, cuando está por encima de 40. La Asociación de Endocrinólogos Clínicos Americanos también nos propone una forma alternativa de hacer clasificación de obesidad. Y el concepto de sobrepeso se mantiene siempre que no haya comorbilidades relacionadas a obesidad. El concepto de obesidad en general se mantiene si no hay comorbilidades relacionadas a obesidad. Y entonces se propone obesidad estadio 1, aun cuando el índice de masa corporal esté por debajo de 30, para índice de masa corporal por encima de 25 kilogramos por metro cuadrado, si hay un componente clínico de patología relacionada a obesidad leve a moderada. Y hablamos de obesidad estadio 2, cuando el índice de masa corporal esté por encima de 25 kilogramos por metro cuadrado y tengamos uno o más comorbilidades relacionadas a obesidad que sean de categorización severa. Sobre todo para los pacientes en los cuales se está evaluando la técnica o la cirugía a proponer la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, también introduce los conceptos de obesidad mórbida para el límite entre 40 y 50 kilogramos por metro cuadrado, superobeso para 50 y 60 kilogramos por metro cuadrado y superobeso para más de 50, 60 kilogramos por metro cuadrado. Aunque la prescripción
principal de los procedimientos de historia bariátrica, va hacia la manga gástrica y el bypass gástrico en Y de Rux. Estas clasificaciones sirven para subcategorizar dos tiempos de cirugía y en ocasiones muy reducidas para decidir qué tipo de pacientes podría beneficiarse para procedimientos muy mal absortivos, como por ejemplo el switch duodenal, que están reducidos para aquellos pacientes súper obesos. ¿Cómo resumimos entonces el manejo del tratamiento de la obesidad a nivel general? Principalmente prevención, seguido de la evaluación médica, donde vamos a hacer una entrevista conducida de forma motivacional, siendo empáticos con el paciente, hacer el examen físico usual, los laboratorios y cualquier otra herramienta clínica pertinente, sobre todo en la presencia de comorbilidades, y prescribir tratamiento. Entonces, es importante esto de la entrevista motivacional con preguntas que tengan cierre y que sean empáticas con el paciente, donde tratemos de identificar sobre todo barreras y expectativas, evitar la estigmatización, medir la circunferencia abdominal, porque ya sabemos que antes ya hemos hecho índice de masa corporal, pero no debemos de no pasar por alto la medición de la circunferencia abdominal, sobre todo si el índice de masa corporal está por debajo de 35 kilogramos por metro cuadrado. Tratar las comorbilidades, manejarlo de manera multidisciplinaria, referir al nutricionista y al especialista en prescripción de ejercicio, si contamos con él, evaluar la pérdida de peso y tener como meta, aunque sea perder del 5 al 10% del peso inicial, que sea suficiente para disminuir las comorbilidades, hacer todas las estrategias posibles para considerar el cambio de estilo de vida, prescribir ejercicio y evitar los ciclos de pérdida y recuperación de peso. Es importante el escenario clínico en el consultorio de evitar la estigmatización. Recuerden que la estigmatización lleva a un riesgo aumentado de depresión, baja autoestima en el paciente, pobre imagen corporal, incentiva los trastornos alimentarios, sobre todo los atracones, evita que los pacientes se comprometan en planes de ejercicio, terminen empeorando su peso y no van a acudir o poder accesar al médico por miedo o por fobia a ese tipo de trato que han podido recibir, inclusive hasta el suicidio. De esta manera, de forma importante, el doctor Francesco Rubino del Reino Unido, conjunto con otros grandes especialistas como la doctora Dana Ryan de los Estados Unidos, de Luisiana, publican un enunciado de consenso internacional para la finalización del estigma en obesidad. Y plantean que es algo generalizado a nivel de la sociedad, que debemos comprometernos a tratar a los pacientes con dignidad y respeto, que el estigmatizar al internalizarlo el paciente puede ser dañino en su salud, incrementando la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, el aislamiento social, el estrés e inclusive el abuso de sustancias, y que estos pacientes por eso son propensos a no ejercitarse, a entrar a dietas no saludables, a mantenerse y profundizar en comportamientos sedentarios que empeoran la obesidad. Cuando vayamos a medir la circunferencia abdominal, recordar que para Latinoamérica, en los varones, hablamos del punto de corte de más de 94 o igual a 94 centímetros y para la mujer más o igual a 90 centímetros, para hablar de presencia de adiposidad abdominal que nos da riesgo de comorbilidad, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular. Nosotros tenemos que identificar esos episodios de pastoreo o picoteo para poder estar claros con cuáles son los trastornos de alimentación que se relacionan con empeoramiento de la obesidad. Y por supuesto conocer bien cómo se diagnostica y cómo se tratan los atracones.
Y en ese proceso identificar los disparadores que están ligados a comida, estímulos estresores, y debemos explorar y detectar cuáles son los estímulos exógenos y endógenos que llevan al descontrol en estos pacientes. Desde el punto de vista conductual, es importante tratar de promover el automanejo, decirle al paciente o nosotros o nuestro personal sanitario pesarlo 1 o 2 veces por semana, promover metas realistas porque los pacientes frecuentemente tienen unas metas donde la promesa de un plan multicomponente para perder peso, farmacoterapia, inclusive procedimientos quirúrgicos, no van a ofrecer lo que está en la imagen del paciente y debemos recalcar la importancia de que pérdidas tal vez menores a la expectativa del paciente nos van a dar grandes beneficios en salud, donde una de las primeras metas puede ser tal vez estabilizar el peso corporal, continuar con monitoreos mensuales y ir tratando una a una nuestras áreas de competencia, la prescripción de actividad física, la parte nutricional y los aspectos psicológicos. Indicar adicionalmente farmacoterapia de las que tengamos disponibles y estar pendiente de los ciclos de pérdida y de recuperación de peso o dietas yo-yo, donde el paciente puede sentir frustración y toda la parte fisiopatológica que está ligada a eso, donde no pongamos demasiado peso en la culpa del paciente para finalmente prevenir la reganancia de peso y mantener la pérdida de peso a más largo plazo. Cuando estamos enfocados en la parte de actividad física, recordar que desde disminución de la diabetes tipo 2 hasta la enfermedad cardiovascular, caídas, artropatías y disminución del cáncer, hasta beneficios como mejoría de la calidad de vida, del estrés, la mejoría en el sueño y beneficios en general de la salud. Prescribir 150 minutos de actividad física moderada a la semana, que se puede definir fácilmente en actividad física que nos permite hablar, o vigorosa, al menos 75 minutos a la semana, donde hay dificultad para hablar, como por ejemplo correr, subir escaleras y los diversos deportes, nos garantiza este tipo de actividad vigorosa. Esto también se puede asesorar con la frecuencia cardíaca de acuerdo a la edad y al sexo, minimizar el tiempo sedentario e interrumpirlo si estamos en situaciones como por ejemplo el trabajo donde estamos mucho tiempo sentados, y promover la actividad física de fortalecimiento de músculo al menos 2 veces por semana. En la parte nutricional, en este manual se hizo la recomendación de dividir el plato. Nosotros como especialistas médicos en el tratamiento de la obesidad es más fácil ir induciendo esta parte en el paciente antes de que pase al nutricionista, con una repartición del plato en 50% de vegetales, 25% de proteínas de origen animal y 25% de carbohidratos que sean preferiblemente de alto contenido de fibra. Y vamos a estar estimulando la disminución de comidas altamente densas que van a corresponder a alimentos procesados, esas meriendas que tienen calorías vacías, comer en respuesta al apetito, comer lento y ser consciente al momento de comer. Es decir, comer como un acto que te permita medir, evaluar. Concluyendo que los pacientes vamos a promover en el tratamiento de la obesidad el cambio de la alimentación, la prescripción de ejercicio y el tratamiento conductual. Todo eso lo englobamos en educación terapéutica al paciente, la opción de la farmacoterapia y siempre estar pendiente de cuáles son los pacientes a los cuales tempranamente les podemos prescribir que vayan al bariátrico para cirugía bariátrica o en el caso de que presenten diabetes tipo 2, cirugía metabólica. Por último, voy a enfocarme entonces en el tratamiento farmacológico, dentro de los muchos aspectos que pudiéramos revisar en cuanto a obesidad. Recuérdense que para aprobar un fármaco por parte de la FDA, de la Agencia de Medicamentos de los Estados Unidos, la agencia federal, lo que se requiere es que se pierda al menos 5% del peso en comparación con el placebo y que esto sea estadísticamente significativo.
Si no se logra eso, al menos que alrededor de un tercio de los pacientes pierda el 5% del peso y que sea el doble de lo que se pierde con placebo. La aprobación de fármacos para obesidad está en el rango de aquellos pacientes que tienen índice de masa corporal por encima de 27 kilogramos por metro cuadrado. La farmacoterapia en obesidad ha tenido muchos baches y podemos hacer un recordatorio de la salida del mercado de múltiples productos por sus efectos adversos severos. Al principio, Aminorex por la aparición de casos de hipertensión pulmonar, la fenfluramina y dexfenfluramina por valvulopatía cardíaca, la fenolpropanolamina por hemorragia cerebral en el 2000, la salida de la promesa que llegó a ser el rimonabant en el 2008 por conducta e ideación suicida, la risuxitramina en muchos países en el 2010 por aumento del riesgo de infartos y enfermedad cerebrovascular, y recientemente en enero y febrero de este año el lorcaserin por aumento de la prevalencia con respecto al placebo de cáncer. Nosotros entonces vamos a indicar fármacos en obesidad y sobrepeso cuando queramos reducir masa grasa y reducir la mortalidad asociada a esos depósitos de adiposidad, que se pueden cuantificar con la mejoría de biomarcadores como la presión arterial, los lípidos y la hemoglobina glicosilada, además de claramente el objetivo principal, que es perder peso. Para la Asociación de Endocrinólogos Clínicos Americanos se indica fármacos para sobrepeso, obesidad, de nuevo, cuando el índice de masa corporal está por encima de 27 kilogramos por metro cuadrado, con una comorbilidad o si fallan los cambios intensivos de estilo de vida. De la misma manera, para Endocrine Society, pero ellos agregan también cuando haya reganancia de peso, cuando se haya logrado éxito, al menos temporal, en cualquier otro programa, sobre todo de tipo conductual. Cuando vamos a escoger el tratamiento, es importante usar la droga apropiada, tomando en cuenta qué características específicas tiene cada fármaco, cuáles son sus contraindicaciones y sus efectos adversos. En general, tenemos esta lista de fármacos aprobados en el mundo. El más viejo es la fentermina, el conocido Miruval, aprobado por la FDA desde el 59 con un 7% de pérdida de peso, y que increíblemente, al menos en las estadísticas que conocemos de los Estados Unidos, representa el 85% de los medicamentos para obesidad prescritos. Luego, el muy conocido Orlistat, desde el 99, que va a lograr una pérdida de peso de 3.2 a 6.9%. En 2012 se aprueba el topiramato fentermina con una pérdida impresionante de peso de 10.9 a 7.8%, pero apenas menos de 2% de prescripción en el mercado. El naltrexona y el bupropión en el 2014 van a tener esa mezcla de combinación de antagonista opioide con antidepresivo, con una pérdida de peso que media en 9.5%. El bupropión solo para peso tiene una prescripción del 4%, pero el Contrave y el Misima menos del 1.8%. La liraglutide en el 2014, el primer agonista GLP-1, aprobado para el tratamiento del sobrepeso obesidad, con una pérdida de peso de 6 a 9%, y que es el principal medicamento para obesidad prescrito por los endocrinólogos. 85% de las prescripciones de un endocrino van a escribir Saxenda en el récipe. En general, los medicamentos o fármacos para obesidad nos van a lograr una pérdida de peso de 3 a 7%. De estos van a perder al menos inicialmente más del 5% del peso. 40 a 49% de los pacientes con fentermina topiramato, 36% de los pacientes con liraglutide, 35% de los pacientes con naltrexona y bupropión y 21% con los pacientes que se les indica Orlistat.
y que baja cuando estamos buscando metas de pérdida de peso más allá de 10% en general para todos los medicamentos. ¿Cuál es el candidato ideal para estos medicamentos? Una de las sugerencias es que el Orlistat se indique principalmente para pacientes con o que tienen más beneficios, aquellos pacientes que tienen hipercolesterolemia o estreñimiento, la naltrexona bupropión para pacientes con adicciones y o depresión, la liraglutide para los pacientes que no se sacían, que tengan diabetes o prediabetes y que estén con otros medicamentos psiquiátricos donde no queremos utilizar exceso de medicamentos al indicar, por ejemplo, bupropión, medicamentos que van a producir supresión del apetito, entonces ahí estamos con la fentermina sola o la combinación de fentermina con topiramato. Es importante que todos los medicamentos para obesidad están contraindicados en el embarazo y la lactancia. Y en general, tenemos que estar pendientes cuando haya enfermedad cardíaca inestable o una hipertensión arterial que no esté controlada, una enfermedad sistémica severa, sobre todo de tipo hepática o inmunológica, enfermedades que tengan que ver con la esfera psiquiátrica o trastornos de alimentación como la anorexia nerviosa, medicamentos como los inhibidores de la MAO, para la migraña, los antiarrítmicos, para ciertos medicamentos de glaucoma de ángulo cerrado y la anestesia general. El Orlistat en específico no está posible colocárselo a los pacientes que tengan síndromes crónicos de mala absorción o colestasis. La fentermina topiramato es especialmente contraindicado en pacientes que tengan glaucoma o estén utilizadas inhibidores de la MAO. La naltrexona de bupropión, sobre todo para pacientes con trastornos que tienen que ver con síndromes convulsivos o hipertensión descontrolada. Y el liraglutide para aquellos cánceres bien conocidos que aparecen sobre todo a nivel medular o pancreático. Los principales medicamentos que se prescriben en el mundo, los efectos adversos más importantes a tomar o recordar son para los inhibidores de la lipasa estomacal y intestinal, el Orlistat, la situación de trastornos a nivel gastrointestinal con heces oleosas o disminución de la absorción de las vitaminas liposolubles. Y para los agonistas de los receptores GLP-1, la hipoglicemia, náuseas y el trastorno gastrointestinal que puede ocurrir hasta en el 30 al 50% de los casos, sobre todo cuando se inician estos medicamentos. Y les recuerdo que apenas el 2% o menos de la población que podría beneficiarse de estos medicamentos tiene esa prescripción en evidencia que tenemos de los Estados Unidos. Y de todos esos, los que van a usualmente recibir prescripción, en el 80% de los casos son mujeres y tienen que tener índice de masa corporal para que los médicos se sientan motivados a prescribir. En el total, según estratificación por índice de masa corporal, 1.3% de prescripción cuando el índice de masa corporal está por encima de 40. Vamos con los diferentes medicamentos con estudios más tempranos o más recientes. El Orlistat, aprobado para mayores de 12 años, aprobado en adolescentes, es uno de los pocos medicamentos aprobados para adolescentes, está disponible inclusive sin prescripción médica, de forma amplia y de menor costo. En rangos de edad que pasen de eso de manera off-label también es utilizado. En el 2019 la FDA para adolescentes mayores de 10 años con diabetes tipo 2 aprobó la Victoza para su utilización, sobre todo en los pacientes con sobrepeso y obesidad. El Orlistat en estudios de 2 años lo va a aprobar una pérdida de más del 5% del peso de 45% de los pacientes versus 23.6% el grupo placebo y más del 10% del peso en 24.8% de los pacientes versus 6.5% de placebo, con mejoría de todos los biomarcadores que tienen que ver con disminución del colesterol total, del LDL colesterol, aumento del HDL colesterol, disminución de los triglicéridos,
menores valores de glicemia en ayunas y mejoría de la presión arterial. En los pacientes que tienen ese rango entre 12 a 16 años, también una pérdida de peso de 19% versus 11.7% del grupo placebo, cuando hablamos de una pérdida de al menos 5% del peso corporal y más del 10% del peso corporal, una pérdida de 9.5 versus 3.3 del placebo. Para la fentermina tenemos estudios del 2018 al menos en tipo póster del sistema de aseguramiento de Estados Unidos, sobre todo de California, Kaiser Permanente, con 13.972 pacientes, donde apenas hubo 0.3% de eventos cardiovasculares, con lo cual se determinó, y muchos de estos pacientes tenían fentermina por largo tiempo, estamos hablando más de 2 años, que había seguridad cardiovascular siempre que la tensión esté bien controlada. Cuando vemos o revisamos por estudios que nos describan evidencia sobre la combinación de fentermina con topiramato, este estudio de nuevo retrospectivo de más de 6 meses de uso con 14.586 pacientes, nos describe que solo hay aumento del latido minuto de 1.2 a 1.7% con esta dosis fija de 15.92, con mejoría de la mayoría de los biomarcadores, pero en el grupo que tenía las dosis fijas con fentermina topiramato, los eventos cardiovasculares agudos mayores fueron menores que en el grupo de pacientes con sobrepeso, obesidad, en los cuales no se utilizó la combinación de dosis fijas de fentermina topiramato. Tampoco hubo más infartos en el grupo con la dosis fija versus los pacientes a los cuales no se le dio. No hubo mayores eventos a nivel cerebrovascular y muertes cardiovasculares en general. Con lo cual inclusive se comprobó, pero tiene el peso de que es un valor, que es un estudio retrospectivo, los beneficios de esta dosis de combinación. En el caso de la naltrexona bupropión, pues no tenemos estudios de seguridad cardiovascular, al menos prospectivos, que vengan de los laboratorios, por múltiples inconvenientes de venta de la patente, de fuga de datos y de estudios que no se han presentado aún. Para el liraglutide, este año, en marzo, tuvimos la publicación en el New England Journal of Medicine de este estudio aleatorizado prospectivo para adolescentes con obesidad, donde se comprobó que versus placebo, los adolescentes perdían 43.3% versus 18.7%. El liraglutide en pacientes con diabetes tipo 2 también pierden 6.1% versus 1.9% en los que utilizaban placebo en este estudio del 2017. Y en la guía de cuidados estándar de la AA del 2020, todos conocemos como en los pacientes en los cuales necesitemos o queremos disminuir el peso, promover una pérdida de peso que tengan diabetes tipo 2, la primera indicación entonces va a ser los agonistas GLP-1 y los inhibidores STL2, y continuar si no se ha logrado la meta de hemoglobina glicosilada y alternar hasta medicamentos que tengan efecto neutro si estos no son suficientes, o vamos a agregar o haya intolerancia con medicamentos con efecto neutro como inhibidores de PP4. Cuando hablamos de poder de pérdida de peso de los diferentes agonistas de los receptores GLP-1, conocemos de la fortaleza del semaglutide, que ya está en presentación oral, aunque el semaglutide no ha sido aprobado para sobrepeso, obesidad. El que sí está aprobado, que es el próximo que viene en la evidencia en pérdida de peso, que es el liraglutide en su dosis para obesidad, en su presentación de Saxenda, el que viene ya junto con insulina de Gludec, el Sultofi, luego viene la duglaglutide, el albiglutide y por último el exenatide, y queda un poco más abajo la pérdida de peso que se logra con el ixi-senatide y la combinación del ixi-senatide con insulina glargina. Nosotros el año pasado en la Sociedad Venezolana de Endocrinología
participamos también junto con ABESO de la formulación de un consenso para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad. Y en general recuperamos a través de la revisión de estudios de alto valor multicéntricos aleatorizados prospectivos, la recomendación importante de utilización de fármacos para la obesidad al menos por 3 meses y para el liraglutide al menos de 4 meses, luego de lo cual uno no manda a suspender, sencillamente evalúa que se haya logrado el punto primario de eficacia, que es de pérdida de peso de al menos 5% o más. El semaglutide esperamos que pronto sea aprobado para pérdida de peso. En estudio fase 2 logró una pérdida de peso de 12% y hay múltiples estudios en fase 3 y están varios entre fase 1 a fase 2. Aquí vemos cómo a las dosis más altas van a producir una pérdida de peso que ronda entre el 17 al 18% versus el placebo y versus el liraglutide. Una de las nuevas promesas que todavía no está en el mercado, que es un medicamento de laboratorios Lilly, el tirzepatide, nos va a lograr una pérdida de peso promedio de 11.3%, que representa 12.7 kilos, sobre todo en las dosis más altas de tirzepatide de 15 miligramos, y inclusive tenemos datos de pérdida de más de 15% hasta 24.5% de los pacientes. Hay muchos fármacos en desarrollo y ya con esto voy concluyendo. Medicamentos de acción central como el melanotide, que es un agonista de los receptores MC4R, el belneperit, un antagonista del neuropéptido Y, un medicamento que podría ser catalogado como la nueva versión del bupropión naltrexone, otro anticonvulsivante, la sonisamide, de nombre posible Empatic, una nueva versión del rimonabant, que viene a ser la molécula conocida como AMC545, un bloqueador de los receptores endocannabinoides tipo 1, o la nueva versión que está en prueba de la tensofensina, que en general van a estar promoviendo pérdida de pesos que están entre 7 a 11%, al menos en los estudios fase 1 y fase 2. Otros medicamentos que van a tener otros sitios de acción, como la nueva versión de los inhibidores de la lipasa, el cetilistat, importantemente los agonistas duales GLP-1 y glucagon y GLP-1 EIP, que vienen en camino, moléculas como las combinaciones de pramlintina con metraleptina y la aprobación reciente de la celulosa en hidrogel, el medicamento conocido como Pleno. Es importante en cuanto a la duración de tratamiento que si nosotros vemos, a pesar de que es con un medicamento que ya se suspendió su venta por órdenes de la FDA, por lo que ya comentamos, que el tratamiento combinado con cambios intensivos de estilo de vida, que incluye la parte nutricional, la prescripción de ejercicio y la terapia conductual, es la que va a tener la mayor pérdida de peso. Entonces, a pesar de los valores que acabamos de mencionar, nosotros entre más reforcemos toda esa parte de múltiples aspectos en la intervención, vamos a lograr la mayor pérdida de peso versus intervenciones con solamente el medicamento o con partes de esos otros aspectos de intervenir en cuanto a obesidad. Y que no es buena idea utilizar el medicamento solamente para promover una pérdida de peso durante corto tiempo. Se garantiza de nuevo en este estudio con sibutramina que si lo mantenemos por largo tiempo, podemos mantener esa pérdida de peso y que no haya reganancia de peso. Si suspendemos el medicamento, la tendencia va a ser que recupere el peso y muchas veces nos encontramos con pacientes que le hacemos prescripción de un medicamento para obesidad y nos dice que ya no está perdiendo peso y que se mantiene entonces en el mismo peso, pero eso es una ganancia y hay que hacérselo saber al paciente. Y por último, estos pacientes que suspenden tratamiento por un momento y que luego lo agarran, a lo cual llamamos terapia intermitente, y vemos como siempre va a ser a largo plazo más positivo para el paciente mantener tratamiento
a largo plazo de manera continua, a pesar de que nosotros reconocemos que los pacientes por su lado suelen suspender tratamiento y lo que debemos hacer es pedirles que vuelvan al tratamiento que les había logrado perder peso y luego mantener esa pérdida de peso. Voy a finalizar con esta conferencia que casi dura una hora, invitándolos para el 7º Congreso de la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad, el 16 y 17 de julio, que viene en un formato nuevo. Estamos haciendo todo el esfuerzo máximo para que salga súper bien. Para los que deseen información o puedan ya inscribirse, escriban al correo cdmlt.eventos@gmail.com y con eso concluyo y les doy las gracias. Muchas gracias, doctor Campero, por tan excelente conferencia, de verdad. Muchas gracias. Para continuar con el seminario, vamos a empezar, doctor, con algunas preguntas que ya me están haciendo por el grupo. Le voy a ir diciendo, fíjese, el doctor Carlos Rangel nos dice, ¿cuál es el impacto respecto a la reducción de LDL colesterol? Sí, todo siempre va a estar dentro del contexto de cuánto se pierde de peso, pero al menos se garantiza con la pérdida de peso de más de 5 igual al 5%, que se pueda reducir hasta 7% del LDL colesterol. Pero acuérdense que todo esto va a ser mucho más efectivo si en paralelo a los medicamentos y también dependiendo de cuál medicamento, lo vamos a hacer en conjunto con la prescripción de ejercicio, la parte nutricional y la terapia conductual. Muy bien, muy bien. Doctor, fíjese, ¿cuál es la incidencia de sarcopenia asociada al tratamiento de obesidad? Es una pregunta súper amplia, pero yo, por ejemplo, en los casos donde a mí más me preocupa la sarcopenia, producto del tratamiento serían aquellos pacientes que utilizan, y sobre todo de forma automedicada, estos planes líquidos de proteínas o de dietas muy bajas en calorías o restricción, tiempos de restricción. Acuérdense que está muy popular las dietas cetogénicas y el ayuno intermitente y que sobre todo no sean cuidadosos y que se prolonguen durante mucho tiempo. Y cuidadoso me refiero a que no estén entonces haciendo la verificación con parámetros paraclínicos. Y pudiéramos entonces observar no solamente sarcopenia, sino asociación con trastornos de la alimentación. Decirte el número exacto va a depender de muchas variables y del contexto, pero es una situación que uno debe estar pendiente. Ok, doctor. Fíjese, otra pregunta. ¿Cuál es el riesgo de rebote luego de la suspensión del tratamiento? Vamos a hablar aquí específicamente de Orlidiet o de Orlistat, que es la marca que está patrocinando el seminario. Todos los medicamentos, una vez que se suspenden, y el Orlistat también, el Orlidiet, el Orlidaet, vamos a tener un alto porcentaje de reganancia de peso. Finalmente, uno trata de, con la terapia conductual y con modificar los hábitos a largo plazo, que los pacientes tengan el medicamento como un acompañante y de repente no como el punto focal para mantener la pérdida de peso. Pero nosotros conocemos que esos cambios a largo plazo, sobre todo si no hay intervención, por eso se han ideado todos los mecanismos de telemedicina antes de la pandemia, sobre todo los programas de Reino Unido, nos han demostrado que el acompañamiento de todas las formas posibles, correos electrónicos, llamadas, es necesaria para estar con la asesoría y el apoyo al paciente. Entonces, en general, nosotros tenemos que mantener los medicamentos y lamentablemente tenemos estadísticas, por ejemplo, de España, donde a veces hasta el 8 al 10% de la población es la única que se mantiene activamente física. ¿Y cuáles son las probabilidades entonces de reganar peso? Son altas, porque debemos hacer todas esas modificaciones. Ok. Por eso, una cosa importante también son
la planificación de las políticas de salud a nivel nacional, internacional, como estas cosas que están saliendo con impuestos a los medicamentos con azúcar, o que la etiqueta nutricional te advierta que es un alimento altamente procesado o muy hipercalórico, o que tiene gran componente de grasa, para ayudar en todo este contexto del ambiente obesogénico. Y por Buenísimo. eso tenemos que recurrir a utilizar los medicamentos lo más que podamos. Sí, fíjese, doctor, la doctora Carmen Diotauti, además de felicitarlo, nos pregunta, en la obesidad por resistencia a la insulina, además de metformina y cambios de estilo de vida, ¿qué otro tratamiento recomienda? A ver, recuérdense que la resistencia a la insulina es un proceso o una situación fisiopatológica, ¿ok? Y de nuevo, también la prediabetes es un factor de riesgo. Nosotros lo que vamos a estar realmente tratando es el sobrepeso y obesidad cuando existan comorbilidades, como por ejemplo diabetes, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces nos vamos a enfocar en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, o si el paciente tiene lo que conocemos como síndrome metabólico, que son factores de riesgo para diabetes y enfermedad cardiovascular. Entonces, en ese contexto, un paciente con obesidad y síndrome metabólico, un paciente con obesidad y prediabetes o diabetes tipo 2, uno de los medicamentos que vamos a preferir es el liraglutide. Ok, Pero también, disculpa, también hay que recordar que hay que tomar en cuenta también el costo de los medicamentos y la accesibilidad. Entonces allí siempre está la columna a la derecha, ¿qué puede comprar el paciente? Y muchas veces entonces, por ejemplo, medicamentos como Rolistat es un medicamento ideal en esta situación también. sí. Doctor, ustedes actualmente, aquí me está hablando la doctora Lorena Rondón. En Venezuela ahorita hay cifras de pacientes o personas con obesidad. Digo por la malnutrición que han tenido los pacientes ahorita con muchos carbohidratos y todo esto ahorita en Venezuela. ¿Ustedes tienen cifras ahorita de pacientes con obesidad? Bueno, el estudio EVESCAM de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna tiene una excelente metodología clínica y nos da cifras de sobrepeso y obesidad. Y lamentablemente estamos rondando hacia 1/3 de la población con obesidad y casi 2/3 de la población con sobrepeso. Y es un estudio que está ongoing, es un estudio que está en curso, sigue produciendo datos, y la región zuliana es una de las regiones que más nos produce preocupación. Ok. Bueno, vamos a hacer unas dos últimas preguntas. ¿Qué opinas sobre la nueva clasificación de enfermedades vinculadas a la obesidad en el concepto ABCD, enfermedad crónica basada en adiposidad? A mí me parece estupendo que viene a ser enfermedad crónica basada en adiposidad para disminuir el estigma con la utilización de la palabra obesidad. Y yo no quiero entrar en controversias de tipo progresista, pero termina siendo muy útil que tú asocies obesidad a comorbilidades e índice de masa corporal, porque entonces logras capturar en los pacientes con sobrepeso, es decir, índice de masa corporal por encima o igual a 25 kilogramos por metro cuadrado, para prescribirles tratamiento más agresivo si tienen comorbilidades relacionadas a la obesidad, sobre todo comorbilidades severas. Por ejemplo, un paciente y hay estudios que nos dicen que un paciente que no tenga tanto de peso y el índice de masa corporal es una selección sencillamente basada en aplicabilidad epidemiológica a grandes poblaciones, pero por eso tenemos entonces otras herramientas como la circunferencia abdominal y la composición corporal, porque nosotros sabemos que el área de localización de la masa grasa también es importante como efecto generador de comorbilidades. Y eso lo incorpora el concepto ABCD de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos Americanos para la clasificación de la obesidad. Y yo cuando lo hago en redacción para mi historia,
utiliza la clasificación de la OMS y la clasificación de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Buenísimo, doctor. Bueno, entonces quedamos ahorita ya finalizado el seminario, doctor Campero. Muchas gracias y agradecida de verdad por toda la colaboración y espero que para la próxima semana sea un éxito el Congreso de Abeso que va a tener el 16 y 17. ¿Ok? Bueno, damos por finalizado el seminario. Gracias a todos los doctores y participantes que estuvieron su tiempo, ¿verdad? Para escuchar este excelente seminario. Y decirles, bueno, que Megalab sigue estando aquí, trabajando para todos ustedes, tratando de actualizarlos con diferentes tópicos para que siempre estemos con ese entrenamiento continuo a todos los médicos que se contactan con nosotros. Y bueno, cortesía de Orly Diet, este seminario dictado por el doctor Camperos. Muchas gracias, feliz tarde y nos veremos la próxima semana en otro seminario. Ya les estaremos enviando la información a todos los médicos, también enfocado a nivel de cardiología. Entonces, gracias, feliz tarde a todos. Muchas gracias, doctor Campero. Hasta luego. Hasta luego.